Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado mucha conversación y especulación, especialmente en los últimos tiempos. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo de Can Yaman, el actor talentoso y guapo que todos conocemos, sino de Can Yaman y el matrimonio. Han corrido ríos de tinta, se han publicado miles de artículos y se han desatado rumores de todo tipo sobre la vida amorosa de Can, sobre sus relaciones pasadas y sobre todo, sobre la posibilidad de que se case. Hoy vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de todo este misterio. Vamos a analizar las declaraciones que ha hecho el propio Can, las pistas que ha dejado entrever en sus entrevistas y, por supuesto, vamos a considerar el contexto cultural y mediático que rodea su figura. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas sobre celebridades, tendencias y la vida en general, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué Can Yaman se casaría? O mejor dicho, ¿por qué se casaría o no? La pregunta del millón, ¿verdad? Para entender la respuesta, tenemos que analizar varias cosas. Primero, la imagen pública de Can Yaman. Es un hombre que proyecta una imagen de seguridad, de éxito, de alguien que tiene el control de su vida. Pero también es una persona que ha mostrado su lado más vulnerable, su lado más humano. Lo hemos visto en entrevistas, en eventos, incluso en sus redes sociales. Can es consciente de su atractivo, no seamos ingenuos. Sabe que tiene millones de fans en todo el mundo que lo admiran y lo siguen. Y esa atención mediática, esa presión constante, puede ser un factor determinante en sus decisiones personales, incluyendo la decisión de casarse. Esta presión, a veces imperceptible, puede influir incluso en las personas más seguras de sí mismas. Imaginemos el escrutinio constante, los paparazzi acechando en cada esquina, la avalancha de mensajes en redes sociales. Todo esto puede generar una necesidad de validación externa, de cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad y por sus propios fans. En segundo lugar, tenemos que considerar el contexto cultural. Can es turco y en la cultura turca, el matrimonio sigue siendo una institución muy importante. Si bien los tiempos están cambiando y hay cada vez más personas que eligen otros caminos, el matrimonio sigue siendo visto como un paso fundamental en la vida de una persona. Entonces, ¿podría ser que Can se sienta presionado por su familia, por la sociedad, para sentar cabeza y formar una familia? Es una posibilidad. La familia en la cultura turca juega un papel central. Las expectativas de los padres y los abuelos suelen ser muy altas, y el matrimonio, junto con la descendencia, a menudo se consideran como el culmen de la vida de una persona. Can, como figura pública, no es inmune a estas presiones, y es probable que su familia cercana desee verlo formar un hogar y perpetuar el apellido Yaman. Pero también hay que considerar la perspectiva romántica. Podría ser que Can simplemente esté buscando el amor verdadero, a esa persona especial con la que compartir su vida. Después de todo, es un ser humano como cualquier otro con necesidades y deseos emocionales. A lo largo de su carrera ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, algunas relaciones confirmadas, otras simplemente rumores. Y cada una de esas experiencias, buenas o malas, seguramente ha influido en su visión del amor y del matrimonio. Sus relaciones públicas han sido objeto de intenso análisis, desde sus romances con compañeras de reparto hasta sus vínculos con figuras del mundo del espectáculo. Cada relación ha sido diseccionada por la prensa, generando especulaciones y expectativas en torno a su futura estabilidad sentimental. Es posible que tras estas experiencias, Can haya aprendido a valorar la privacidad y a buscar una conexión más profunda y auténtica, lejos del foco mediático. Ahora analicemos las declaraciones que ha hecho el propio Can sobre el tema. En varias entrevistas, ha hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia algún día. Ha dicho que le gustaría tener hijos, que valora mucho la estabilidad y el compromiso. Pero también ha dejado claro que no se siente presionado para casarse, que quiere hacerlo cuando sea el momento adecuado, cuando encuentre a la persona correcta. Sus declaraciones, a menudo ambiguas, reflejan una dualidad entre el deseo de estabilidad y la necesidad de mantener su independencia.
Ha expresado su admiración por los modelos familiares tradicionales, pero también ha dejado claro que no se conformará con una relación superficial o impuesta. La búsqueda de la persona correcta parece ser un factor clave en su decisión, lo que sugiere que valora la compatibilidad, la confianza y la conexión emocional por encima de las apariencias o las presiones externas. En una entrevista reciente recuerdo que dijo algo así como: "El matrimonio es una decisión muy importante, no se puede tomar a la ligera. Quiero casarme cuando esté realmente enamorado, cuando sienta que he encontrado a mi alma gemela". Palabras muy bonitas, ¿verdad? Pero también muy ambiguas. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos cuándo hemos encontrado a nuestra alma gemela? ¿Cómo sabemos cuándo es el momento adecuado? La idea del alma gemela es un concepto romántico arraigado en nuestra cultura, pero también puede ser un ideal inalcanzable. Quizás Khan esté buscando una conexión que trascienda la simple atracción física y la compatibilidad intelectual, una conexión que se base en la comprensión mutua, el apoyo incondicional y una profunda afinidad espiritual. La búsqueda de esta conexión ideal puede llevar tiempo y requiere una disposición a abrir el corazón y a ser vulnerable. Quizás Khan esté buscando una conexión profunda, una conexión que vaya más allá de la atracción física y la compatibilidad superficial. Quizás esté buscando una persona que lo entienda, que lo apoye en sus proyectos, que lo ame incondicionalmente. Y quizás después de tantas relaciones fallidas, haya aprendido a ser más cauteloso, a no apresurarse en tomar decisiones importantes. La madurez emocional que ha adquirido a lo largo de los años puede haber influido en su perspectiva sobre el amor y el matrimonio. Es posible que haya aprendido a identificar las señales de alerta en una relación, a valorar la comunicación honesta y a priorizar sus propias necesidades y deseos. Esta cautela, lejos de ser negativa, puede ser una señal de que está buscando una relación duradera y significativa, basada en el respeto y la confianza mutua. También es importante mencionar que Khan es un hombre muy ocupado. Su carrera está en pleno auge, está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, viaja constantemente por todo el mundo. Y quizás simplemente no tenga tiempo para dedicarle a una relación seria, para construir una vida en común con alguien. El ritmo frenético de su vida profesional puede ser un obstáculo para establecer una relación estable. Los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje y la presión mediática pueden dificultar la creación de un espacio íntimo y tranquilo para cultivar una relación. Es posible que Khan sienta que necesita un tiempo para sí mismo, para recargar energías y para reflexionar sobre sus prioridades personales antes de comprometerse con alguien. En una entrevista, se le preguntó directamente si se veía casado en el futuro cercano, y su respuesta fue bastante evasiva. Dijo algo así como: "¿Quién sabe lo que depara el futuro? Estoy abierto al amor, estoy abierto a la posibilidad de casarme algún día, pero ahora mismo estoy concentrado en mi trabajo". Una respuesta que no nos dice mucho, la verdad. Esta ambigüedad puede ser una estrategia para proteger su privacidad y para evitar alimentar las especulaciones de la prensa. También puede reflejar una incertidumbre real sobre su futuro sentimental. Es posible que Khan no tenga una respuesta definitiva sobre si se casará o no, y que esté abierto a explorar diferentes posibilidades a medida que avanza en la vida. Pero, ¿y si todo esto es una cortina de humo? ¿Y si Khan ya está casado o comprometido en secreto? Es una teoría que circula mucho en Internet, y no podemos descartarla por completo. Al fin y al cabo, las celebridades a menudo intentan mantener su vida privada alejada del ojo público, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el matrimonio. La cultura del secreto, aunque controvertida, es una práctica común en el mundo del espectáculo. Las celebridades a menudo recurren a estrategias para proteger su intimidad y para controlar la narrativa que se crea en torno a sus vidas. Un matrimonio secreto podría ser una forma de evitar el escrutinio mediático y de disfrutar de la relación en privado, lejos de las presiones y expectativas externas. Si Khan estuviera casado en secreto, podría tener varias razones para ocultarlo. Quizás quiera proteger a su pareja de la atención mediática, o quizás quiera mantener su imagen de soltero cotizado para no perder fans. O quizás simplemente quiera disfrutar de su matrimonio en privado, sin tener que dar explicaciones a nadie. La protección de la pareja es una de las razones más comunes para mantener una relación en secreto. La fama puede ser abrumadora, y no todas las personas están preparadas para lidiar con la atención constante de la prensa y los fans. Un matrimonio secreto podría permitir a la pareja construir una base sólida y disfrutar de la relación en un ambiente más tranquilo y privado.
Pero también hay que considerar la posibilidad de que Kant simplemente no quiera casarse. Quizás no cree en la institución del matrimonio, o quizás ha visto demasiados matrimonios infelices a su alrededor. O quizás simplemente prefiere vivir su vida a su manera, sin tener que seguir las normas y expectativas de la sociedad. La evolución de los valores sociales ha llevado a una mayor aceptación de diferentes formas de vida y de relaciones. El matrimonio, aunque sigue siendo una institución importante para muchas personas, ya no es la única opción válida para construir una vida feliz y plena. Kant, como individuo independiente y moderno, puede tener una perspectiva diferente sobre el compromiso y la convivencia, y puede preferir explorar otras formas de relación que se adapten mejor a sus necesidades y deseos. En definitiva, la verdad es que no sabemos con certeza por qué Kant se casaría o no. Solo él conoce la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí podemos hacer es especular, analizar las pistas que nos ha dado y tratar de entender su perspectiva. Nuestra especulación, aunque entretenida, debe basarse en el respeto y en la comprensión. Es importante recordar que Kant es un ser humano con sus propias emociones, deseos y experiencias, y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Nuestra función como fans es apoyarlo y admirarlo por su trabajo y por su talento, y respetar su privacidad y sus decisiones personales. Lo que sí me parece claro es que Kant es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida privada. No le gusta exponerse demasiado, y prefiere mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Y eso es totalmente comprensible. Al fin y al cabo, tiene derecho a su privacidad. El derecho a la privacidad es fundamental para todas las personas, incluyendo las celebridades. La fama no debe ser una excusa para invadir la intimidad de alguien y para exponer su vida personal al escrutinio público. Kant, como figura pública, tiene derecho a establecer límites y a proteger su privacidad, y debemos respetar su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida alejados del foco mediático. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las que Kant podría casarse: la presión cultural, el deseo de formar una familia, la búsqueda del amor verdadero. También hemos considerado las razones por las que podría no casarse: su carrera ocupada, su deseo de privacidad, su posible descreimiento en la institución del matrimonio. Y hemos analizado las declaraciones que ha hecho el propio Kant sobre el tema, que, como hemos visto, son bastante ambiguas. Nuestra exploración nos ha llevado a comprender la complejidad de la decisión de casarse, y cómo esta decisión puede estar influenciada por una variedad de factores personales, sociales y culturales. La verdad es que solo el tiempo dirá si Kant se casará o no. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, admirando su belleza y siguiendo de cerca su carrera. Su talento como actor, su carisma y su dedicación al trabajo son cualidades que merecen ser admiradas y celebradas. En lugar de centrarnos en su vida personal, deberíamos enfocarnos en su trayectoria profesional y en su contribución al mundo del entretenimiento. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kant se casará algún día? ¿Por qué sí o por qué no? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Sus comentarios son valiosos y nos permiten enriquecer el debate sobre este tema. Los invito a compartir sus opiniones de manera respetuosa y constructiva, y a considerar diferentes perspectivas sobre la vida y las decisiones de Kant. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para mantener este canal activo. Gracias por su fidelidad y por su entusiasmo. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.